Efectivamente, hoy día es un tema que teníamos pendiente de presentar hace un tiempo, ¿no? Eh, claro, es una visión distinta a lo que normalmente hablamos nosotros como asociación respecto de la impermeabilización. En este caso, nos vamos a salir un poquito de lo típico que normalmente hablamos respecto de los termoplásticos y vamos a ir a tener una visión más general respecto de cómo ellos ayudan y son muy eficientes con respecto a los ciclos del agua y la gestión sostenible del agua. ¿Ok? La impermeabilización es transversal para todas las soluciones termoplásticas. Y vamos a ir detallando y viendo al final cómo los termoplásticos pueden ser aliados clave en la gestión sostenible del agua. El objetivo de la presentación de hoy es de alguna forma clarificar esa postura que tenemos que son clave para la gestión sostenible del agua. Partamos. Perdón, antes de partir, bueno, yo sé que al final, Claudita, tenemos todas las preguntas que tengan, la envían a un correo de la CIM, la Claudia la va a poner ahí, me imagino, en el chat. Así que ahí vayan anotando y cualquier pregunta que tengan más adelante la pueden enviar para que yo la pueda responder o les pueda ayudar un poco más. Profundizar, porque la verdad que una presentación como esta, pucha, podríamos hablar días, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible y mostrando la totalidad de las soluciones disponibles en termoplásticos, ¿ok? Vamos. Entonces, los contenidos de esta presentación, bueno, incluyen varias cosas, entre su introducción, los desafíos que tenemos con respecto a la gestión del agua, cuáles son y qué son las soluciones termoplásticas, porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí entendemos qué son los termoplásticos, pero a lo mejor no todos entendemos de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a tratar de lograr establecer a qué nos referimos cuando hablamos de soluciones termoplásticas, cuáles son sus usos, cuáles son sus características técnicas, cómo intervienen en el ciclo de gestión hídrica, y vamos a entender desde qué punto de vista miramos este ciclo de la gestión hídrica, cuáles son los beneficios de usar los termoplásticos para la sostenibilidad. Vamos a ver un par de casos de éxito generales. Vamos a hablar también un poquito de la termofusión, porque obviamente los termoplásticos sin la termofusión no podrían existir, ¿no? Vamos a ver en el fondo, cómo sustentamos esto respecto a normativas y sellos ambientales, unas conclusiones, y lo que a mí siempre me gusta poner en las presentaciones son algunos llamados a la acción, digamos, cómo podemos de aquí en adelante tomar estas sugerencias de utilización de termoplástico para los proyectos que estemos viendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, vamos. Hoy día obviamente todos sabemos, tenemos una presión sobre los recursos hídricos, producto del cambio climático, ¿ya? Los que estamos relacionados con el rubro sabemos que ha habido, por suerte para el trabajo, pero no con mucha suerte para el medio ambiente, ¿no? Ha habido una urbanización súper acelerada, los planes reguladores quizás muchas veces no alcanzan a cubrir o sintetizar de manera adecuada todos los segmentos actuales, hoy día, en el fondo los que nos deberíamos preocupar para desarrollar un proyecto de urbanización. Estamos en algunas cositas al debe. Entonces, todo esto, y además la demanda, por ejemplo, porque si bien es cierto, los termoplásticos sí se usan para construcción, pero también se usan mucho en la agricultura, hay una creciente demanda hoy día de sectores productivos del recurso hídrico. Entonces, esto ha puesto en evidencia la necesidad urgente de adoptar soluciones tecnológicas e innovadoras y sostenibles para gestionar el agua de manera eficiente. Entonces, en este contexto, los materiales termoplásticos se han posicionado como una alternativa robusta, versátil y duradera. Y cuando digo esto, no es ahora último, yo creo que los termoplásticos hace mucho rato ya vienen tomando esa posición de materiales o soluciones más versátiles y más duraderas y quizás fáciles incluso de instalar y mantener, ¿no? Entonces, los desafíos importantes de este sistema o de esta crisis, ¿no? Es definir o responder desde múltiples frentes.
Hay 4 pilares fundamentales dentro del ciclo de gestión del agua, que es la captación, la conducción, el almacenamiento y la reutilización del recurso hídrico. En base a esos 4 pilares, hoy día vamos a trabajar más adelante en cómo podemos ir solucionando estos desafíos con los termoplásticos. Entonces, el objetivo de hoy es explorar el papel de los materiales termoplásticos en la eficiencia hídrica y la sostenibilidad. Los desafíos en la gestión del agua. Bueno, los principales desafíos yo creo que tienen que ver, son técnicos, estructurales y económicos. Básicamente son los desafíos que tiene la gestión del agua. ¿Y a quién no le ha pasado? ¿No? En la casa de uno de repente que tiene una filtración, que la gotera de la ducha, que no sé qué. Todas esas situaciones, por muy pequeñas que sean, ayudan a la pérdida de agua. Por lo tanto, uno de los factores principales en la gestión del recurso hídrico son las pérdidas por filtraciones y fugas. Ellas son responsables de una proporción significativa del desperdicio hídrico en edificaciones e infraestructuras públicas y privadas. La falta de sellos, los materiales a lo mejor sobreexigidos, agentes químicos y radiaciones UV agravan este problema. Otro de los factores o desafíos que tenemos hoy día, que no es menor, porque probablemente muchos, sobre todo la infraestructura del Estado, que tiene menos posibilidad de mantenimiento, es que tenemos una infraestructura obsoleta o costosa de mantener, ¿ya? Muchas construcciones utilizan materiales que pierden efectividad con el tiempo y requieren mantenimientos frecuentes. Dinero que muchas veces no existe, porque todos sabemos que el mantenimiento es como difícil de presupuestar, ¿no? Lo que incrementa los costos operativos, por supuesto, y reduce la sostenibilidad del sistema en general, porque si estamos perdiendo dinero o estamos gastando más dinero en mantenimiento, por lo tanto, esto reduce el control del proyecto final y el control del presupuesto, ¿no? Otro, y esto yo creo que una de las cosas que hoy día tenemos más soluciones disponibles, es la urbanización sin integración de sistemas de captación o reutilización. Yo creo que hoy día en ciudades como Santiago quizás está más considerado porque tenemos poco espacio para construir, ¿no? Pero en ciudades, digamos, de región, que la construcción siempre es en extensión, es muy difícil encontrar proyectos que consideren este tipo de soluciones y sobre todo soluciones de reutilización, que vamos a ver más adelante. Que la captación está, pero solamente el agua que se capta de agua lluvia se infiltra al terreno y no se acumula ni se reutiliza. Entonces ahí tenemos un desafío importante respecto de la urbanización. ¿Okay? Entonces la expansión urbana en general, en muchos casos es un modelo que descuida el ciclo del agua. ¿Ya? Perdemos mucha agua de lluvia al no considerar este tipo de soluciones. Esto provoca que las aguas lluvias no sean aprovechadas, generando escorrentías, sobrecargas de drenaje y pérdida de un recurso súper valioso, sobre todo hoy día que estamos en periodos de sequía extremas y constantes, ¿no? Otro de los desafíos que tenemos son la falta de soluciones adaptadas al cambio climático, porque hoy día, por ejemplo, tenemos soluciones como se ve ahí, un tranque básico, que es un tranque agrícola para acumulación de agua, pero en la ciudad no podemos tener estas soluciones para acumulación de agua para riego, por ejemplo. Entonces, hay otras soluciones que sí se podrían incorporar, que tienen relación con plásticos o termoplásticos, y que de alguna forma nos ayudan a recolectar agua gris, por ejemplo, para uso final de riego. Eso también es súper importante y entra dentro del proceso del ciclo del recurso hídrico. Entonces, para establecer una base y que todos logremos entender de qué hablamos cuando hablamos de soluciones termoplásticas, las soluciones termoplásticas comprenden una gama de materiales poliméricos que al calentarse, voy a explicar lo que es polimérico. En el fondo, poliméricos es una serie de monómeros que están como partículas que están unidas y son unidas en largas cadenas, largas. Entonces, lo que le da el poder de alguna forma cambiar de temperatura y cambiar de estado, pero volver a su estado inicial, flexible y duradero. Entonces, si uno le aplica calor, pueden transformarse, pueden soldarse, pero vuelven a su estado original.
Esa es la característica principal que tienen los poliméricos o los polímeros, ¿ya? Entonces, estos se ablandan y pueden moldearse o soldarse. Al enfriarse, recuperan su rigidez sin perder propiedades estructurales. Por ejemplo, una tubería de HDP, uno la puede soldar y la puede unir, pero al enfriarse esa soldadura queda rígida y forma parte monolíticamente con la tubería, ¿ya? Queda como de una sola pieza. Esta característica les permite ser reutilizables, ¿ya? Reparables y altamente adaptables a múltiples aplicaciones constructivas. Ya vamos a ver después qué podemos hacer con estos termoplásticos. Ahí se ven algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer tranques de agua, ya lo habíamos dicho. Podemos impermeabilizar estanques de agua potable. Podemos impermeabilizar vertederos, ese tipo de soluciones también, ¿ya? En el contexto de la gestión sostenible del agua, los termoplásticos como el PVC, el TPO, el HDP, el polipropileno y el polietileno se utilizan para crear barreras impermeables y duraderas, ¿ya? Flexibles y resistentes, sistemas de conducción y estructuras de contención, siendo componentes fundamentales para evitar pérdidas de agua, proteger fuentes hídricas y maximizar la eficiencia y la captación y la reutilización del recurso. O sea, en el fondo, ¿en qué nos ayudan las soluciones termoplásticas? A impermeabilizar una estructura, un terreno, y poder captar y acumular agua de manera eficiente y duradera, ¿ya? ¿Cómo se presentan estos termoplásticos? ¿Cuáles son las formas comunes en las cuales uno lo puede encontrar, no? Básicamente todos sabemos que el HDP, o los que no sepan, el HDP viene en rollos grandes. El HDP es un material que fue diseñado para uso en minería y hoy día presenta un alto costo-beneficio interesante, por lo tanto es lo más usado hoy día para acumulación y captación de agua, ¿ya? Pero básicamente y en volumen se usa mucho en minería, muchísimo. Para tranques de lixiviación, en fin, o sea, pilas de lixiviación, hay un montón de usos en los cuales el HDP es muy importante. Pero respecto de la acumulación o el recurso hídrico, en el segmento agrícola es bastante utilizado para la acumulación de agua de tanques de HDP, ¿no? Entonces, las formas más comunes en las cuales lo encontramos son en membranas impermeabilizantes, como por ejemplo PVC para cubierta o TPO para cubierta, y geomembranas para contención, que podría ser el HDP y el PVC, ¿ok? Y también hay otras como el polietileno tejido, que en el fondo igual sirve para acumulación de agua y anda bastante bien, es bien resistente. Hay otros sistemas, ¿ya? Como los modulares prefabricados de retención de agua. Por ejemplo, todos conocemos los cubos de drenaje hoy día. Los cubos de drenaje hoy día son un sistema que acumula o recibe el agua de lluvia de los edificios. Hoy día esa agua se infiltra, podría acumularse. Hoy día existen empresas que tienen sistemas para acumulación del agua de drenaje y puede ser reutilizada para riego, ¿ya? Y hay otros sistemas, por ejemplo, sobre todo hoy día para el tema de los incendios forestales, hay guateros, que no me gusta el nombre, pero así se llama, guateros, que sirven para acumulación de agua industrial o de incendio, y que son bastante eficientes y también están fabricados de termoplásticos, ¿ya? Hay otros sistemas, celdas de acumulación, membranas de impermeabilización, en fin, hay un montón de sistemas. No me gusta hablar de productos porque en este caso es el sistema el que ayuda a mejorar la acumulación o la captación de agua, ¿ya? No es solamente la membrana impermeabilizante, sino el conjunto de productos que arman esta solución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un tranque agrícola, hay varias otras cosas, o sea, está la instalación por termofusión, está el HDP, está el geotextil, está el movimiento de tierra. Todas esas son soluciones, o sea, o son servicios y productos que unidos hacen una solución para ser más eficiente en la conducción o en la acumulación de agua. Vamos a pasar a los tipos de termoplásticos, ¿ok? Hay un montón, o sea, hoy día los termoplásticos están en todo, desde la fabricación. Cuando yo hablo de termoplástico me refiero a que son fabricados también con calor y adicionalmente se instalan con calor, ¿ok? Los termoplásticos y su uso en la gestión del agua y sus usos, digo. Bueno, el más común y el que se lleva el número uno de las preferencias porque de alguna forma es un material que es mucho más económico y muy fácil de instalar, es el HDP, que es el polietileno de alta densidad.
¿Y en qué se usa? Como yo dije anteriormente, el HDP se creó y se desarrolló para ser usado en minería, ¿ya? En minería, porque en minería es fundamental el tema de la impermeabilización. ¿Por qué digo esto? Porque lo que va a ser depositado ahí son ácidos, son concentrado de cobre, mezclas de algunos productos químicos. Entonces el HDP se creó para soportar todos esos elementos mezclados con agua. Por supuesto, esta mezcla, esta agua con minerales y químicos, no puede llegar al terreno natural. Por lo tanto, ahí es muy importante la impermeabilización y la instalación mediante termofusión. No hay otra manera. O sea, hemos instalado, yo en particular he instalado PVC igual en tranques mineros y anda bastante bien en general, pero básicamente porque hay una buena y muy buena instalación por termofusión. Eso es lo fundamental, ¿ya? Entonces, como decía, el HDP es usado en lagunas de lixiviado, estanques de gran volumen y también en sistemas de drenaje pluvial, ¿ok? Tiene muy buena resistencia mecánica a impactos, a punzonamientos, incluso en condiciones extremas de mucha temperatura o mucho frío, ¿ya? Tiene un excelente comportamiento químico, como ya les decía, muy agresivo. O sea, en minería se usa ácidos en general y su resistencia es increíble. Lo que hace ideal este producto para ambientes industriales, agrícolas y mineros. Es muy transversal, ¿ok? Quizás digamos, definiciones más técnicas de que si es GM13, si es nominal, el espesor, si es corrugado, o sea, perdón, corrugado. Eh, ay, como rugoso o liso. En general, eh, en general, hay un montón de gama dentro del HP que se usa para distintos proyectos, pero en general tiene un montón de usos bien identificados, ¿ya? Es flexible, aunque no tan flexible como el PVC, pero sí tiene una flexibilidad suficiente para adaptarse a terrenos irregulares, manteniendo continuidad impermeable. Es importante decir que el HDP, eh, como dije antes, fue creado para usarse en terreno natural, en general, ¿ya? Fue creado para eso, fue creado para cubrir, qué sé yo, tranques mineros, para ser usado en terreno natural. Muchas veces yo lo he visto instalado en cubierta o en fundaciones hoy día, que lo están usando mucho para fundaciones. Funciona bien, pero no es el uso para el cual fue creado o desarrollado, ¿ok? El HDP es un material que fue creado para instalarse en extensión, ¿ya? En extensión funciona muy bien. Quizás con más singularidades se complica un poco la instalación y podría hacer que sea un poquito menos eficiente respecto de la impermeabilización, ¿ya? Eso, ojo para los impermeabilizadores que de repente en proyectos tienen en fundaciones especificado el HDP o en cubiertas, por ejemplo, verde para el uso en antirraíz. Yo diría que hay que darle una segunda vuelta, ¿ok? Pero en general anda bien, anda bien. Flexibilidad suficiente, como decía, para adaptarse a terrenos irregulares, mantenimiento en la continuidad impermeable. Tiene una larga vida útil. Eso es muy interesante del HDP porque su vida útil es superior a los 40 años y más. Yo he visto y he visto informes donde el HDP puede durar hasta 80, 85 años sin problema. Depende del uso que se le dé y las condiciones climáticas a las cuales esté enfrentado. Es totalmente soldable por termofusión, por eso digo, siempre, todos los termoplásticos, la mitad de digamos, su performance tiene que ver con el material, tiene que ver con las materias primas con las cuales está fabricado, pero el otro 50% necesariamente tiene que ver con la instalación, ¿ya? Bueno, yo creo como todas las soluciones de impermeabilización, ¿no? Como todo. Eh, Opción reciclable, no todos, y con buena relación costo-beneficio a gran escala. O sea, de todos los termoplásticos, yo diría que el HDP es el más económico para proyectos de volumen. ¿Sí? Después tenemos, que es mi favorito, ¿no? Pues todos saben por qué es mi favorito. Pero el favorito de Joanina es el PVC, que es el policloruro de vinilo plastificado, que básicamente es PVC, pero en membrana, con una resistencia interesante, con aplicaciones interesantes. Vamos a ver.
Bueno, muy utilizado en cubiertas, estanques de agua potable, canales al aire libre, estanques al aire libre, cubiertas verdes, fundaciones. En general, el PVC es muy versátil. Yo diría que un poquito más versátil que el HDP, ¿ya? Tiene una alta flexibilidad, lo que facilita su instalación en superficies irregulares. A diferencia del HDP, que es un poquito más rígido, el PVC es muy flexible y eso facilita mucho la instalación con las singularidades, ¿ya? Tiene una excelente resistencia química frente a una amplia gama de sustancias, pero va a depender de la fabricación, ¿no? O de los componentes químicos o X, si tiene más o menos materia prima, virgen, en fin. Eh, Incluye ácidos porque efectivamente yo el PVC en particular lo he instalado en la industria minera y funciona bastante bien. Eh, Sales y compuestos industriales. Para todo eso funciona bien. Tiene un comportamiento estable frente a la radiación UV y al envejecimiento térmico, pero no tan bueno como el HDP, ¿ya? Si bien es cierto, es un poquitito más delicado, hay algunos PVC con componentes adicionales que pueden ser mucho más eficientes a los rayos UV, ¿ya? Tiene una excelente y muy buena soldabilidad mediante termofusión. Al igual que el HDP, el PVC se instala por medio de termofusión, que más adelante les voy a explicar cómo las bases básicas de la termofusión, para qué se usa, cómo se hace. Eh, entonces en el PVC, utilizando máquinas de termofusión, generamos uniones estancas y muy duraderas, al igual que en el HDP. Las máquinas son distintas, pero el sistema es el mismo, ¿ya? Tiene propiedades ignífugas según la formulación del PVC. Eso quiere decir que es retardante al fuego, clase X, todos sabemos que es retardante al fuego. Y es ideal para soluciones donde se requiere una impermeabilización a largo plazo con baja necesidad de mantenimiento. Después tenemos el TPO, que es una poliolefina termoplástica, que al igual que el PVC se instala por termofusión, pero tiene unas propiedades distintas respecto del PVC y del HDP. Se usa muchísimo hoy día en sistemas de impermeabilización de cubiertas planas, ¿ya? Expuestas tanto en edificaciones comerciales como industriales. Tiene alta reflectividad solar, lo que significa que contribuye a reducir la temperatura interior de los recintos y mejora la eficiencia energética. Tiene una excelente resistencia a los rayos UV, ozono y agente atmosférico agresivo, incluso sin necesidad de recubrimiento adicional. Ninguno de estos materiales termoplásticos requiere de un recubrimiento adicional, salvo que estemos especificando un PVC o un TPO para ser cubierto, por ejemplo, en una cubierta verde o en una cubierta azul para acumular agua, ¿ya? Tiene una soldabilidad bastante buena, es homogénea, tiene uniones duraderas siempre y cuando se hagan con termofusión, y no, o sea, podrían usarse adhesivos, pero lo ideal es que no, al igual que el PVC, todo se puede instalar por termofusión. Tiene una muy buena estabilidad dimensional y buena resistencia al punzonado, y es libre de plastificantes y halógenos, lo que es una opción ambientalmente responsable y reciclable al final de su vida útil. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el PVC, el TPO y otros más que vamos a ver más adelante, son todos reciclados, algunos con componentes reciclados y otros reciclables. Por lo tanto, contribuir a los créditos LEED, si que alguien está proyectando un edificio o un proyecto que tenga que ver un poco con esas calificaciones, ¿no? Y hay otras más. Después se preguntarán por qué estoy hablando de eso y qué tiene que ver con el agua. Al final les voy a explicar. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con el agua y lo vamos a ver al final en las aplicaciones, ¿no?, de todos estos productos. También está el polietileno, que en su versión más general del polietileno, todos conocemos el polietileno que antes se usaba para instalar bajo el radier, ¿no? Cuando uno hace un radier aquí en la casa, una ampliación, qué sé yo. Normalmente el maestro le ponía el polietileno abajo para aislar el radier del terreno. En general es así. Disponible en diferentes densidades, baja, media, alta. Se utilizan láminas de revestimiento en tuberías, eso sí se usa mucho, y sistemas flexibles de conducción y acumulación de fluido, ¿ya? Tiene muy buena resistencia química, muy buena flexibilidad y muy buena soldabilidad. El polietileno también se puede instalar por medio de termofusión, pero se ocupan máquinas distintas a las que se ocupan para instalar membranas termoplásticas, ¿ok? Y después está el polipropileno, con el que se fabrican geotextiles, pero también se fabrican membranas.
y es utilizado en sistemas de tratamiento de agua, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, por ejemplo, un estanque de agua potable que uno usa, no sé, en el campo, qué sé yo, se fabrican de polipropileno, tiene muy buena resistencia térmica, es liviano y fácil de manipular, muy buena resistencia a los impactos, es resistente a la corrosión y al agrietamiento por esfuerzo, en fin, es compatible con procesos de termofusión también, si quisiéramos sumarle algunas cositas, y es muy adecuado para condiciones exigentes y ambientes expuestos a variaciones térmicas o contaminantes. También existe el EVA, ¿ya? El EVA es el etileno vinil acetato, ¿ya? Que es un material copolimérico, o sea, de varios polímeros, con gran elasticidad y flexibilidad. También el EVA se usa para cubiertas, sobre todo cubiertas que acumulan agua de lluvia. Excelente comportamiento a bajas temperaturas. Es ideal para estructuras con movimientos diferenciales. Tiene muy buena resistencia UV y durabilidad térmica, utilizado en proyectos especiales de impermeabilización de cubiertas, túneles y estructuras enterradas. Se instala mediante procesos de calor, termofusión o adhesión. Es reciclable y libre de plastificante, opción interesante para proyectos con exigencias ambientales específicas. Hay otros termoplásticos, pero que de alguna forma no cumplen algunas de las ítems que leemos acá, que sean reciclables, que puedan ser reutilizados, que utilicen componentes reciclados también y que se usen para acumulación de agua. Pero en general estos son los que se ven tanto en proyectos de acumulación al aire libre, en campo, agrícola, como en proyectos de acumulación en infraestructura, siendo pública, privada, edificios, cubiertas verdes o azules, en fin. Todos estos materiales se usan en ese tipo de proyectos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características transversales para todos estos elementos? Que tienen una muy alta durabilidad, incluso más, yo diría que yo le puse ahí mayor a 30 años para poner un número poco, pero en general la duración de estos materiales puede alcanzar 40, 50, hasta 80, 85 años. Hay certificaciones respecto del HDP, por ejemplo. ¿Ya? Tienen resistencia UV, depende de la composición, porque, por ejemplo, hay PVC o TPO que son para utilizar en cubierta verde, entonces obviamente no necesita el componente de resistencia UV, más bien necesita el componente de resistencia a las raíces. Entonces ahí va a depender de la composición que tenga nuestra cubierta, en este caso. Son muy resistentes a los agentes químicos, eso sí, tienen una flexibilidad térmica, lo que significa que funcionan en calor-frío y ayudan, o sea, son soldables en el fondo por termofusión. Son reciclables y con bajo impacto ambiental. Podrían decirme a lo mejor que en el HDP eso es más complejo de definir, porque el HDP, por ejemplo, en minería, genera mucho residuo y mucha contaminación quizás cuando las empresas mineras tienen que reponer sus carpetas de lixiviación. Pero hoy día, como también el componente sostenible es muy importante para la minería, ellos otorgan concesiones especiales a los proveedores que generan este tipo de soluciones más sostenibles. Por ejemplo, hay una empresa que se llama, ¿puedo decir nombres, Carmen? ¿Puedo decir nombres, Carmencita? Ya, hay una empresa que se llama Dex, que ellos fabrican pisos de HDP son como un puzzle, ¿no? Que se van armando. Son pisos industriales de alta resistencia y estos pisos son de HDP y son fabricados con HDP reciclado de las pilas de lixiviación de la minería. ¿Ya? Ellos retiran el material y lo devuelven como piso industrial. Y eso es esa economía circular. ¿Ya? Y eso está hoy día muy digamos, en boga en la minería, porque de alguna forma tenemos que tomar toda esa montaña de HDP que genera la minería y transformarlo en algo mejor. ¿Ya? Échenle una mirada, dex.cl o algo así, pero está documentado y es súper interesante el proyecto. Entonces, todos estos materiales, como les decía, se instalan por medio de termofusión y esto garantiza una unión continua sin juntas abiertas, ideal para ambientes expuestos a agua en forma permanente y en donde se necesite una impermeabilización eficaz para evitar pérdidas. ¿Ya? El mantenimiento de estos procesos o estas soluciones es mínima, es mínima. Y si hubiera que hacer algún mantenimiento, como se ve este señor ahí, se
hace un parchecito básico, se instala con termofusión y se soluciona el problema general. ¿Ya? Es muy fácil el mantenimiento. Entonces, ¿cómo se conecta esto, ¿no?, con el ciclo de la gestión hídrica? Porque, si bien es cierto, conocimos un poco de los termoplásticos, pero ¿cómo podemos esto conectarlo con el ciclo? Yo diría que en el ciclo, nosotros tenemos el ciclo integral de la gestión hídrica. Yo diría que tenemos 4 pilares fundamentales para que este ciclo funcione de manera más eficiente, ¿no? Uno es la captación, después tenemos más adelante la conducción, el almacenamiento y la reutilización. Yo creo que los 4 pilares fundamentales para que este ciclo sea eficiente son esos 4. Y en los 4, nosotros podemos aplicar soluciones termoplásticas a la gestión del ciclo del agua, ¿ya? Partamos con la captación. La captación de agua lluvia es una de las estrategias más eficientes para el aprovechamiento hídrico en entornos urbanos y rurales. Lo podemos encontrar en entornos ciudad con algunas soluciones y rurales con algunas soluciones de captación, ¿ya? O sea, ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de la captación de la niebla en la cuarta región, del Parque Fray Jorge, que captan el agua a través de unas mallas Rachel? Más o menos es el sistema, pero horizontales, ¿ya? En general, salvo los muros de captación de agua de Napa. El uso entonces de soluciones termoplásticas permite implementar sistemas estancos, flexibles y duraderos para recolectar agua en distintas superficies. Por ejemplo, aquí vemos un muro subterráneo que todos le hemos puesto, ¿no?, lámina drenante, ¿ok? La lámina drenante de partida no es un producto para impermeabilizar, ¿no? Lo sabemos, pero sí es un producto muy interesante para poder captar y drenar agua hacia el cubo de drenaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros nos quedamos de repente con la idea de que la lámina drenante llega hasta ahí, pero la lámina drenante es parte de un proceso de captación de agua, ¿sí? Y esa agua es llevada al cubo de drenaje en los edificios contemporáneos. Hoy día, edificios en Santiago, por ejemplo, que tenemos muy poquito espacio para hacer drenes de mayor capacidad, ¿no? Entonces hacemos un cubo de drenaje y toda el agua lluvia captada por las canaletas de techo, por las canaletas de piso y por las láminas drenantes hacia las tuberías de drenaje, llegan al cubo de drenaje. ¿Qué hacemos con esa agua que llega al cubo de drenaje? La perdemos, la infiltramos. La infiltramos de una manera mucho más lenta, pero la infiltramos. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy día para cambiar eso? Acumular esa agua en un edificio es vital para poder regar áreas verdes, por ejemplo. Hay un montón de soluciones que ayudan a la captación. Las cubiertas verdes o cubiertas azules, en este caso, que son cubiertas que captan el agua lluvia, la almacenan por un tiempo y se pueden utilizar para riego o para otras actividades, ¿no? También es una forma muy interesante y hoy día está muy poco valorada para captar el agua lluvia, ¿ya? Hay otros procesos más urbanos, por ejemplo, la captación de agua lluvia y llevarla a drenes acumuladores, como yo decía, como proyectos privados. ¿Por qué no hacerlo en proyectos públicos? No sé, en proyectos de vivienda social, donde tenemos posibilidad de poner cámaras de agua lluvia o canaletas de agua lluvia y que vayan o que sean conducidas a un dren, como está ahí en las áreas verdes, aquí no sé si lo ven, aquí, y que esa misma agua puede ser utilizada para riego, por ejemplo. Todos estos productos son, las láminas drenantes son de HDPE, las cubiertas azules o verdes, nosotros podemos instalar PVC, TPO, EVA, en fin. En el caso de la captación de agua en lugares públicos, los cubos de drenaje son de polipropileno y son de polipropileno reciclado. Las cámaras de agua lluvia, también hay algunas plásticas de polipropileno con rejilla de acero para tráfico vehicular pesado. Están las canaletas de piso que uno se da cuenta, camina por la calle y ve una canaleta que se ve solo la rejilla, pero en realidad esto forma parte de un sistema de captación de agua plástico o, en el caso depende de la marca, pues hay canaletas de polímero y otras canaletas de polipropileno. Todo esto forma parte de un sistema de captación de agua que hoy día no lo vemos, quizá, pero hay que potenciarlo mucho más. Yo creo que las soluciones pasan por ejemplo, ahora para conectar un poco con lo que hablaba Oriana, ¿no?, de las ciudades verdes. ¿Por qué no instalar sistemas de drenaje de este tipo en proyectos de vivienda social? En fin, en el fondo, ayudar un poco también al mantenimiento futuro de esas áreas verdes que estamos proyectando, ¿sí? Vamos con la conducción. La conducción es un proceso más fácil, ¿no? La conducción es después de dónde
si tomamos esa agua, la captamos, ¿por dónde la llevamos? ¿Hacia dónde la llevamos? La conducción es el traslado de agua captada hacia puntos de tratamiento, puede ser hacia tratamientos de, no sé, de plantas de tratamiento o tranques de acumulación, en fin. ¿Qué usamos para conducir el agua? Termoplásticos. Hoy día ya no hay canales, muy poquitos canales de hormigón, por ejemplo. Hoy día utilizamos un canal que se hace la excavación en terreno y se forra con un termoplástico, puede ser HDPE, PVC. Adicionalmente también están las tuberías de HDPE que nos ayudan un montón a conducir agua desde la captación hacia un tranque agrícola, por ejemplo. Entonces, todas estas soluciones impermeabilizan un poco el terreno. En el caso, por ejemplo, de los canales con termoplástico, el canal que ha impermeabilizado con este termoplástico y podemos dejar correr el agua sin problema y sin miedo que se nos vaya a perder, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, ¿cuántas acequias en Santiago existen que están perdiendo agua constantemente por infiltración y por falta de riego, ¿no? En fin, estas soluciones ayudan a conducir de mejor manera el agua y de una manera mucho más eficiente, ¿ya? Tienen una resistencia mecánica importante, química, y tienen capacidad para ser soldados sin problema. Igual que un termoplástico, por ejemplo, un HDPE, la tubería de HDPE que se ve ahí también, como les decía, la unión se hace por termofusión o electrofusión, pero en general termofusión, ¿no? Ya, el almacenamiento, yo diría que todos tenemos un poco más de conocimiento respecto del almacenamiento porque se hace básicamente, se usan contenedores. Cuando uno junta agua, cuando se le corta el agua, hasta tranques de millones de metros cuadrados, ¿no? El almacenamiento eficiente del agua captada es clave para asegurar la disponibilidad futura. Juntamos agua para que en el verano tengamos para regar. Funciona así, ¿ya? Los termoplásticos ofrecen soluciones versátiles y duraderas para estanques, reservorios y cámaras técnicas. Ahí están los famosos guateros que yo les decía al principio. Los guateros sirven para acumulación de agua de riego o para incendios forestales. Generalmente esos son para incendios forestales mucho. Tenemos grandes tranques aquí y en otros países de acumulación de agua de riego para grandes superficies. En el fondo acumulo agua en invierno para tener el verano para regar, ¿no? Y también hay otros sistemas que son más particulares hoy día, que es interesante poder en algún minuto profundizar, que son todo lo que son piscinas naturales o lagunas ornamentales, que de alguna forma son acumuladores de agua, pero que están trabajados de una manera más ornamental o recreativa, ¿no? Que uno podría pensar, oye, una piscina no me va a servir para nada si se me corta el agua. En realidad sí sirve. Estamos pensando en que estamos pasando por una crisis hídrica importante, por lo tanto, toda acumulación es buena para un futuro uso sin problema, ¿ya? Proyectos interesantes de piscinas naturales hay un montón. Las piscinas naturales son muy, muy interesantes para el tema sostenible. Ocupan membranas que son distintas a las tradicionales, membranas que son antirraíz porque tienen digamos, plantas. Entonces hay un montón de soluciones que hoy día que son más particulares, que de repente nos sirven como ejemplo para aplicar el proyecto un poco más grandes, ¿no? Después tenemos la reutilización y yo diría que aquí estamos un poquito al debe, ¿ya? ¿Por qué hablo de la reutilización respecto de los termoplásticos? Porque aquí hay termoplásticos que en realidad son fabricados con calor, por ejemplo las tuberías que se fabrican por extrusión o todo lo que son los estanques de polietileno, polipropileno. Todos estos elementos ayudan a una acumulación y a una recirculación del agua. Hoy día hay proyectos y es mucho más común ver, por ejemplo, en parcelas de agrado, que nosotros vemos que están reutilizando las aguas grises de manera digamos, más seguido, ¿no? Pero en general no es un proyecto o no es una necesidad hoy día. Yo creo que de alguna forma, mientras más este tipo de proyectos de reutilización se hagan más visibles y digamos, más necesarios, va a ser más masivo y van a haber mucho más soluciones, pero en general tenemos pocas soluciones de reutilización de agua, ¿ok? Entonces no perdamos el agua, ese es como mi consejo, quizás meternos un poquito más, profundizar, no es el minuto, pero profundizar en la reutilización también es interesante
para el fondo, para el futuro, ¿no? Para el futuro, para el verano, en fin. En general, entonces, para cerrar esta parte de las aplicaciones, estas soluciones son súper valoradas por su facilidad de la instalación, ¿ya? Son muy, o sea, imagínense la foto de abajo, no tiene mucha dificultad, no tiene una mayor exigencia técnica, a diferencia, eso sí, de las cubiertas, ¿ya? Eh, Su capacidad para hacer diversas superficies, podemos instalarla en tierra árida, así como se ve en el canal. Podemos instalarlo sobre arena, sobre hormigón, sobre madera. Hay un montón de soportes en los cuales se pueden instalar membranas de termoplástica. Y su desempeño en general es súper confiable ante la exposición prolongada a agentes químicos, radiación solar y condiciones climáticas extremas. Ese es como el mensaje. El mensaje es que los termoplásticos en general son mucho más durables que otras soluciones, incluso soluciones más artesanales, que en el fondo en el campo siempre se confía en que la acequia funciona bien, en realidad estamos perdiendo harta agua por ahí. Yo diría que son uno de los, yo diría que hoy día la mejor solución para la conducción, el almacenamiento y la captación de agua en general. ¿Ya? Vemos los termoplásticos o sea, lo vemos más veces en proyectos de almacenamiento y de almacenamiento y conducción más que captación y reutilización, eso sí, ¿ya? Pero de alguna forma eso debe ir cambiando para adelante, ¿no? No sé cuánto me queda, Carmen, de tiempo, ¿estoy bien o sigo, no? Me queda poco, ya me queda poco. ¿Cuáles son los beneficios de usar los termoplásticos para la sostenibilidad? La incorporación de soluciones termoplásticas a la gestión de agua no solo responde a necesidades técnicas, sino que aporta beneficios sustanciales respecto del ambiente, la economía y algunas consideraciones normativas, ¿ya? En caso de las ambientales, reduce la extracción de agua. Hoy día tener tranques, por ejemplo, de almacenamiento reduce la extracción. Por ejemplo, todos hemos visto en las noticias lo que pasa con la Laguna Culeo, ¿no? Que los productores de cereza y un montón de cosas que hay alrededor, palta, en fin, van sacando agua de napas subterráneas que alimentan la laguna, ¿ya? Entonces, obviamente, teniendo un tranque acumulador de lluvia, reducimos un poco la extracción de agua y podemos mantener un poco nuestros recursos naturales en general, ¿ya? Dejamos una menor huella de carbono y disminuimos los residuos debido a la alta durabilidad y posibilidad de reciclaje de los termoplásticos. O sea, no gastamos más dinero todos los años haciendo o remodelando nuestros tanques de agua potable que teníamos o de agua de lluvia de hormigón. Más bien, hacemos un estanque o un tranque de HDPE y no tenemos necesidad de hacer renovación todos los años. Tenemos menores costos de mantenimiento en el caso de los beneficios económicos, ¿no? Una rápida instalación, o sea, es muy rápido, por lo tanto nos demoramos mucho menos en la obra en general. Tiene una larga vida útil. Se traduce en ahorro en el ciclo completo de vida del proyecto. Y respecto de los beneficios para las certificaciones, muchos de los materiales que yo les decía anteriormente contribuyen a créditos LEED, contribuyen a los EDGE, que son las certificaciones de responsabilidad social y gobernanza de todas las empresas hoy día, sobre todo las mineras, y responden a los ISO 14000 y a normativas locales. Si bien la mayoría de los que estamos aquí sabemos que no tenemos hoy día en Chile una normativa respecto de la impermeabilización, sí los termoplásticos tienen la gracia, yo lo había dicho en las cápsulas anteriores, que cumplen normativas más internacionales, ¿ya? De soldadura, de componentes reciclados, en fin. Hay un montón de normativas que tengo un listadito al final, pero que en el fondo ayudan de alguna forma a que esas normativas se puedan replicar aquí localmente, ¿no? Casos, que eso es súper interesante. Vamos terminando ya. Casos innovadores. Tengo dos casos que en el fondo nos ayudan a comprender un poco la magnitud del uso que se le da a termoplásticos. Tengo dos casos, uno agrícola y otro de arquitectura, uno internacional y otro chileno. El caso más innovador que yo he encontrado aquí en Chile, que no es nuestro, no es de mi empresa, pero que en el fondo se construyó con capitales particulares, una empresa que se llama Berfruit, es el proyecto Tranque Berfruit, que está en Fundo Quilamuta, comuna de Las Cabras, en O'Higgins.
que tiene una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados. Esto está fabricado o fue contemplado para la impermeabilización HDP, probablemente geotextil abajo, pero HDP en general. La instalación fue por termofusión con máquinas de cuña, que son las mismas máquinas que se utilizan para tranques mineros, y tiene un componente adicional muy interesante, que sobre el tranque lleno se instaló una planta solar flotante, ¿ya? Este componente adicional son 8.260 metros cuadrados de extensión de planta solar. Es la planta solar flotante más grande de Chile, yo diría que es una de las únicas que he visto. Tiene 1.998 paneles solares sobre ellos, montados sobre 2.493 flotadores, ¿ya? Esto es muy interesante porque lo pueden googlear después, hay mucha información. Es muy interesante porque se fabricó el tranque para riego, pero finalmente terminó siendo aún más sostenible porque genera electricidad para las operaciones de Verfruit, que Verfruit es una gran empresa agrícola, agroindustrial, por decirlo así. Entonces, muy interesante, es un proyecto muy innovador, es un proyecto nuevo, yo diría que del año 2024, 2023, no más allá. Así que googleenlo por ahí, échenlo en la mirada, porque es muy interesante, porque se pueden mezclar ambas cosas, o sea, energía más utilización del agua, más responsable, a pesar de que uno ve verdecito atrás, digamos, digamos las plantaciones de Verfruit, quizás a lo mejor para el extremo no están así, pero de alguna forma ellos están generando algún cambio para ser más sostenibles, ¿no? Y eso es lo más importante de todo. Entonces, el impacto hídrico del diseño, el sistema solar sobre el agua produce un efecto carpa, ¿ok? Reduce la evaporación del tranque entre un 25 y un 90%, lo que optimiza la retención hídrica en contextos de escasez, ¿sí? Esto nosotros lo hemos aplicado en cubierta, básicamente funciona lo mismo si hablamos del acondicionamiento térmico, ¿ok? Es muy interesante que puedan googlear y darle un doble clic a este proyecto. Se estima que la planta cubre aproximadamente el 40% del consumo energético del fondo. Este fondo es enorme, impresionante, ayudando a la sostenibilidad hídrica al disminuir demandas de bombeo y extracciones externas. ¿Ya? Se los dejo ahí, échenle una miradita, está en todas partes, está muy, muy, muy documentado. El segundo caso, muy interesante para mí, no es un caso chileno, lamentablemente, pero es un caso de éxito que es la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, ¿ya? Este proyecto son 8.000 metros cuadrados de jardines curvos y drenantes. Tiene una retención hídrica de hasta el 72% de captación en eventos lluviosos. O sea, es una cubierta verde-azul o verde-azulada, ¿no? Automatización de riego, sistema sensible ayuda usando agua escorrentiva recolectada. O sea, mientras más agua tengo, si llueve empieza a bajar. En términos simples, certificación sostenible tiene la Green Mark Platinum, que es de Singapur. O sea, en Singapur hay muchos proyectos de recolección de agua a través de cubiertas verdes. Son bien especialistas en ese sentido. También está muy documentado este proyecto para que le echen una mirada porque es muy interesante. Y se ve así. Y se ve así. Yo creo que es un proyecto hermoso. Este tiene un termoplástico bajo la cubierta que es EVA, que lo hablamos anteriormente, que es un EVA etil, no me acuerdo el componente, pero este es un proyecto que es una cubierta adherida, una cubierta termoplástica adherida, y capta agua y la acumula, es una cubierta verde azulada. Y abajo también, impermeabilización completa. Entonces yo creo que todo en el futuro se puede hacer. No puedo dejar pasar esta oportunidad siempre hablar de la termofusión como método de instalación sostenible. ¿Ya? La termofusión es una técnica clave para garantizar la estanqueidad y durabilidad de las soluciones termoplásticas utilizadas en la gestión del agua. Consiste en aplicar calor controlado para fundir las superficies de dos láminas del mismo material, permitiendo una unión molecular homogénea sin necesidad de adhesivos químicos. Tiene ventajas. Genera uniones 100% estancas y homogéneas. Cuando yo les decía que el 50% de una buena impermeabilización es el material, pero también la instalación, la clave de los termoplásticos es la instalación con termofusión, ¿sí? Alta resistencia mecánica y química en la zona de unión.
y es compatible con HDP, PVC, TPO y otros polímeros termofusionables. ¿Ya? Se pueden fusionar hasta geotextiles. Yo lo he hecho con una temperatura adecuada, funciona bien. Sostenibilidad y eficiencia, evita el uso de solventes contaminantes o adhesivos de alto impacto, ¿sí? Reduce la posibilidad de fallas por juntas abiertas o mal selladas y permite realizar reparaciones localizadas sin desmontaje del sistema completo. Lo que yo le decía anteriormente, si tenemos un punzonado en una membrana de estanque, por ejemplo, podemos sellarla con termofusión y va a funcionar igual como si fuera de la membrana original. ¿Ya? La termofusión refuerza el concepto de sostenibilidad al extender la vía útil del sistema y reducir riesgos de fallas hídricas, haciendo más eficientes y seguros los proyectos constructivos. Algunas normativas y sellos ambientales a los cuales los termoplásticos, o dentro de los cuales los termoplásticos están relacionados, ¿ya? En Chile, por ejemplo, la norma chilena, que son los requisitos para las geomembranas plásticas, que es la norma chilena 3269, el DS número 50 del MIMBU, que considera consideraciones, que ya sabemos, consideraciones para las impermeabilizaciones, la ley REP, que incentiva materiales con trazabilidad reciclada, esto básicamente se usa en minería, la norma chilena 3626 de cubiertas verdes, la UF, que la UF dice poco de esto, pero igual es base para todos los proyectos, por lo tanto siempre la pongo como referencia, ojo. Y el DS75, que es el reglamento de riego. En Chile hay más, pero son las más, tienen que ver un poco con este tema. Y en la internacional, que es las normas con las cuales son estándares más rígidos respecto de la impermeabilización por termofusión, sobre todo, en la ACTM 4437 y la 6392, que son estándares para soldaduras y pruebas de campo en general, o pruebas de estanqueidad. La normativa ISO 10320, que identifica tipos de geosintéticos. La normativa ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, que también está relacionado respecto sobre todo a la acumulación de agua, de riego y cubiertas verdes. La 13491, que es geomembranas para obra civil, y ahí define requisitos de desempeño para material usado en estanque, relleno sanitario y estructura hidráulica, sobre todo para revisar cuando estamos proyectando un estanque, un relleno sanitario donde la impermeabilización es fundamental. Y también están los créditos LEED, los EDGE y todo lo que hemos conversado antes. ¿Ya? Conclusiones, entonces, con esto voy terminando. Las soluciones termoplásticas representan una herramienta versátil, eficaz y sostenible para hacer frente a los crecientes desafíos de la gestión del agua. Su durabilidad, adaptabilidad y bajo impacto ambiental las posicionan como una opción clave para el diseño e implementación de infraestructuras resilientes, tanto en entornos urbanos como rurales. Entonces, en tiempos donde el agua se vuelve un recurso cada vez más crítico, optar por tecnologías basadas en los termoplásticos no solo es una decisión técnica, sino una apuesta para el futuro, yo diría para el hoy.